comenzamos. Muy buenos días a todos y todas las personas que se conectan desde múltiples lugares de la República Mexicana. El día de hoy estamos de manteles largos porque estamos reuniendo a 4 voces expertas de la innovación. Estamos en un conversatorio, Doctorado en Innovación, un programa de formación para agentes de cambio. Sin más preámbulo, me permito presentar a quienes nos acompañan. Ellos mismos son agentes de cambios. Ellos ya han impulsado el cambio, el avance en la sociedad. Su trayectoria los respalda. Me permito presentar entonces al doctor Mauricio Mocarcel Alba. Él es subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. También presento a la doctora Guadalupe Valenzuela Ríos. Ella es rectora de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Gracias, doctora. Presento también al doctor Francisco Javier Villarreal Segoviano, secretario académico de UB. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Bienvenido, doctor. Nos acompaña también la experta en innovación, la doctora Lorena Álvarez Castañón. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, ya tenemos saludos de las primeras personas. Están conectados desde León, Guanajuato, desde Puebla, desde Guadalajara. Muchos saludos también a Torreón. Seguimos con muchas personas conectadas, entre ellos emprendedores, por supuesto, muchos maestros, especialistas, estudiantes, muchos talentos que queremos impulsar y también orientar desde este nuevo doctorado. Sin más preámbulo, comenzamos. Este conversatorio de innovación seguramente les cambiará el paradigma a muchos de los presentes. Comienzo por dar la palabra a la doctora Valenzuela a una pregunta que quisiéramos que abordaran todos nuestros expertos aquí presentes. Hablemos de innovación. Desde su perspectiva, doctora Valenzuela, ¿qué es la innovación y por qué es importante para la sociedad? Muchas gracias, Fátima. Bueno, yo primero quiero saludar a los doctores que los engalanan con su presencia. Gracias al subsecretario Mauricio Mocarcel, quien fuera también rector de esta casa de estudios, además de un innovador innato. Yo creo, y no me dejarán mentir, que nuestros queridos alumnos estarán encantados con tu participación. Por supuesto, con la doctora Lorena Álvarez, siempre es una delicia platicar con usted porque es una persona de mucho renombre con libros, una investigadora maravillosa en la parte de innovación. Así es que gracias, un gusto tenerla aquí y esta es su casa. Y a nuestro secretario académico, un doctor en innovación, gracias Paco por hacer esto realidad. Bueno, y ya me voy de lleno a la pregunta que nos hiciste favor de plantear. ¿Qué es esto de la innovación y por qué es importante para la sociedad? Bueno, yo creo que mucha gente tiende a interpretar la innovación como algo que solamente algunos seres privilegiados o seres inspirados, gurús o intelectuales son capaces de hacer. Yo en lo personal creo que la innovación viene de gente que está pensando cómo abrir nuevos caminos, porque los caminos que hay ya no son suficientemente amplios o inclusive ya se quedaron cortos. Para mí innovar significa generar valor. Solucionar problemas en el lugar en donde te encuentres. Es como ir más allá, ¿no? Un paso más allá, ya sea en tu trabajo, en la familia, en la sociedad, en el gobierno, etcétera. Por ahí hay una historia de un innovador muy productivo. Seguro les sonará el nombre de Tomás Alva Edison. Él decía que el genio era un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Es decir, que solo trabajando se llega a la innovación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la innovación no es algo que lograremos con una varita mágica. Tampoco es algo que es para puros genios. No es algo que esté destinado para algunos. A mí me parece que todos llevamos un innovador en la sangre, porque el ser humano todo el tiempo está generando pensamientos. De hecho, se dice que nosotros producimos entre 60 o 70 mil pensamientos al día. Y entonces estos pensamientos se entrelazan y hace que se activen las secuencias neuronales. Y de ahí
tomamos algunos de estos pensamientos y después los transformamos en ideas novedosas y posteriormente después les podemos dar forma para llevar a que estas innovaciones puedan tener éxito. Y aquí viene la parte de la transpiración, que es el trabajo duro y que se convierte en la estrategia y posteriormente en la implementación. Por consecuencia, todos estamos invitados a crear o a resolver. De hecho, todos lo hacemos. Y yo no sé si de repente les pase, pero a veces nosotros cuando tenemos un problema, de repente viene un gran insight, ¿no? Ese eureka, o para algunos es así un chess, ¿no? Bueno, y ahorita a lo mejor quiero preguntarles a las personas que nos ven en redes sociales que nos compartan de alguna de estas innovaciones que a lo mejor hayan realizado en algún momento. Yo los voy a estar leyendo. Y bueno, yo conozco a muchos innovadores. Uno de ellos está sentado aquí y es el doctor Mauricio Mocarcel, que es una máquina, por ejemplo, de generar ideas innovadoras, ¿no? Y después se rodea de personas que le ayuden a implementar con estrategia. Y bueno, finalmente la innovación creo que es importante para la sociedad porque resuelve problemas. También satisface necesidades y genera fuentes de empleo y pues evidentemente también genera riqueza. Muchas gracias. Excelente aporte, doctora Valenzuela. Realmente la innovación es un tema que de todo el mundo habla de él, pero pocos lo podemos comprender. Es tan general que es para nosotros muy importante escuchar sus voces expertas, sus opiniones, que derivado también de su vasta experiencia al frente de instituciones, al frente de proyectos de alto impacto, nos pueden impulsar. Damos entonces la palabra ahora al doctor Mocarcel. Adelante, por favor, con su respuesta. muchas gracias a todos. Es un placer acompañándonos. Eso que nos va a llevar a por fin tener un doctorado, y qué mejor que hablar de un doctorado de innovación. Y bueno, no tengo que decir lo afortunado que me siento de haber sido parte de esta gran aventura que es la UVEG. No me siento todavía, sí me siento un poquito diferente, ¿no? Muchas gracias, Lupita, muchas gracias, Paco, y de la UVEG, que es maravilloso y es increíble. En ese sentido, y tomando un poquito las que mencionaba Lupita, yo siempre he creído en la innovación. Para mí la innovación es un concepto muy básico, es cambiar el mundo. Y este es un concepto que hace muchos años descubrí que era el motor que hacía que un actor tan importante en nuestra sociedad como Steve hiciera los cambios que en su momento implementó en nuestra sociedad. Parece trivial hablar de que una tecnología pudiera redefinir el territorio de la sociedad a nivel mundial, pero la realidad es que un anuncio que él en su momento, cuando regresa a Apple por segunda vez, él difundió, y bueno, no me voy a entretener mucho con eso, pero precisamente él era una oda a los locos, a los que no encajaban, a los que no tenían lugar en este espacio cultural. Precisamente él les hablaba a esas personas, los a poder cambiar el mundo, porque ellos eran los que hacerlo. Los que están en la zona de confort, los que estamos de alguna manera acostumbrándonos al día con día y a la forma en que la comporta, no somos las personas que podemos transformar el mundo. No somos ese tipo de zona que ¿sí? No está conforme. Ve un problema que requiere cambiar particular, esa persona es. Y los innovadores tienen dos ingredientes en la mano. Uno son las ideas, y las ideas son esa chispa poder que genera la posibilidad
Hay algunos autores que dicen que la idea se genera primero en la mente y después la idea se transforma en la realidad. Hay dos procesos de acción. El segundo proceso es el más importante. Sí, pero una idea sin acción no tiene fondo, no tiene cuerpo y no alcanza a llegar a algún lado. Y en ese sentido, por eso es importante tener precisamente ese motor de cambio de la mano de un equipo o de una estrategia o de un aterrizaje de esa idea. Y ahí es donde entra la democratización de la innovación. Ahí está, o de la democratización de la idea, de la invención, de ese proceso que nos va a cambiar el mundo. Creo que ya me pasé de tiempo, pero una disculpa. Lo intenté checar, pero... Al contrario, doctor Mocarcel, muchísimas gracias. Es un regocijo escuchar cuál es la visión de ustedes como líderes y cómo es que nos pueden en verdad inspirar. Tenemos comentarios de gente que ya los está felicitando, que les da mucho gusto ver al doctor Mocarcel aquí de vuelta, que a la doctora Lupita Valenzuela también le mandan muchos saludos. Comenta Israel Molina, enhorabuena por la apertura del doctorado, ya lo estábamos esperando. Y es que sí, tal cual como dice el doctor Mocarcel, ideas y talentos hay muchos, en Guanajuato hay mucho talento. Nos falta impulsarlo y materializar entonces nuestras ideas. Seguimos, por favor, con nuestro conversatorio. Cedo la palabra a nuestro secretario académico. Adelante, doctor Villarreal. Muchas gracias, Fátima, y saludo de nueva cuenta a mis compañeros en este conversatorio. Yo quisiera retomar esta idea que ya el subsecretario hacía de las ideas, ¿no? Que al final es importante darles valor, capturar ese valor. Es donde precisamente ahí comienza la innovación, pero después viene un reto muy importante, que es ese valor, cómo lo trasladamos a que efectivamente sean resultados. Es donde conectamos esa innovación con el emprendimiento. Para mí, y desde mi perspectiva, la innovación es un proceso que al final se tiene que gestionar y que lo podemos dividir en tres fases muy particulares. La primera, al final se requiere investigación, se requiere informarnos, se necesitan datos que nos ayuden a poder contextualizar esas necesidades, esos retos, esas oportunidades que se pueden desarrollar. Después pasamos a una segunda fase que pudiéramos hablar de la ideación, de poder generar propuestas de valor efectivamente para la sociedad, y después el poder materializar este proceso. Se dice que la innovación no es innovación hasta que se materializan las cosas. Por supuesto, hay un gap ahí en donde existe un riesgo y también tenemos que estar preparados para el fracaso, pero eso no significa algo negativo, sino es la oportunidad de tener una serie de experiencias que nos ayuden a mejorar y a transformar precisamente el tema de la sociedad. La segunda pregunta que se hacía, Fátima, era, pues, ¿qué beneficios existen precisamente para nuestras comunidades? Pues yo creo que todos. Hoy podemos hablar incluso de una innovación resiliente ante esta pandemia que hemos estado viviendo. Y es una oportunidad de que la innovación pueda ser esa garantía para que todos nuestros usuarios, todos nuestros clientes, pues puedan tener una lealtad con nosotros. Muchas gracias. Tiene toda la razón, doctor Villarreal. Ha quedado bastante expuesto. Es bastante claro hoy en día, derivado de la contingencia por la pandemia, que la innovación es la que nos puede salvar porque estamos listos ante el cambio y necesitamos para ello generar investigación, que es justamente una de las oportunidades que nos pone en la mesa este nuevo doctorado. Doy la palabra entonces a la doctora Lorena Álvarez. Sí, muchas gracias. Yo quisiera retomar algunas ideas que han compartido los colegas en estos momentos
y que se me hacen muy importantes porque pocas épocas como esta han puesto en tela de juicio el valor de todo lo que somos, de todo lo que sabemos y de todo lo que tenemos. O sea, creo que rara vez en la historia de la humanidad nos hemos enfrentado a esta irracionalidad, ¿no?, de la estructura económica sofisticada de la que depende nuestra vida en el planeta. Y a pesar de todo esto, la innovación sigue siendo un instrumento vigente y cada vez más necesario para sistematizar su práctica, como bien lo decía el doctor Villarreal, la doctora Lupita y el doctor Mauricio también, ¿no?, cuando él nos hablaba de democratizar la innovación, ¿no? Y eso es fundamental, porque ¿qué es la innovación? La innovación, si me lo permiten definirla muy sencillo, es un mecanismo de conexión entre actores, quienes producen, quienes crean conocimiento, quienes co-crean conocimiento, con quienes lo usan y lo implementan, ¿no?, para tener una influencia social significativa. Y por eso es que se ha demostrado que en territorios como el nuestro, en territorios heterogéneos como es Guanajuato, la complejidad de la innovación y su multidimensionalidad demandan comunidades de práctica, tanto en empresas como en distintos sectores productivos, me refiero como colectivo, en cadenas de valor, en instituciones, en redes de conocimiento, en ONGs, ¿no? Entonces, la innovación es esa intersección entre diferentes redes complejas, pero que también tiene que ver con aspectos culturales, territoriales, organizacionales, institucionales, de infraestructura también, y por eso es tan importante, me siento tan afortunada de compartir esta mesa con ustedes hablando del doctorado en innovación, porque es, como bien lo decían, esta captura de valor y, como lo mencionaba el doctor Villarreal, la conexión entre el emprendimiento, porque es esas buenas ideas, esos descubrimientos, independientemente del nivel tecnológico del que hablemos, que tienen impacto, y por eso es tan importante la transdisciplina cuando hablamos de los diferentes enfoques de la innovación. ¿Y por qué? Porque esta transdisciplina es lo que nos va a permitir acelerar el impacto y magnificar el beneficio a largo plazo, ¿no? Entonces, la emergencia que nos ha puesto esta época que vivimos, y si lo vemos particularmente desde el punto de vista de la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible, la innovación requiere participación. ¿De quién? De instituciones académicas, pero también de actores no académicos, de empresas innovadoras, de municipios, de sociedad civil, es decir, ser una especie de laboratorio vivo, ¿no? Por eso es que defiendo que para mejorar la eficacia de la innovación y sus consecuencias sociales es indispensable un enfoque de sostenibilidad participativa en el doctorado en innovación y en la innovación misma, ¿no? Muchas gracias. Muy enriquecedor su comentario, doctora Lorena. Y miren, antes de pasar a una segunda pregunta detonante, me permito hacer mención de algunos de los valiosos comentarios que nos están haciendo llegar desde muchos lugares, no solamente de la República Mexicana, también ya nos saludaron de Estados Unidos, nos saludaron por ahí de Colombia y tenemos saludos de Argentina. Comenta por aquí Juan Morán, la innovación aplica en cualquier campo de estudio laboral. Excelente opción de doctorado. Lili Hernández nos comenta, innovación es la capacidad de ver más allá. Muy atinado los comentarios. Saludan con muchísimo respeto también al doctor Mocarcel. Lo reconocen como un líder que siempre ha promovido la innovación. Estamos muy de acuerdo con ese comentario. Muchos saludos para la doctora Valenzuela, a quien siempre les da mucho gusto verla, y también por su capacidad de transmitir mensajes. Muy bien. Alfredo Velázquez dice, soy exalumno UB y seré de los primeros en ser parte de este doctorado. Claro que sí, aquí lo vamos a esperar. Y para ya no seguir, porque créanme, tenemos una fila enorme de comentarios, voy a seguir con la segunda pregunta para optimizar un poquito el tiempo. Me dirijo en este momento a la doctora Valenzuela, que nos diga, por favor, ¿qué puede usted inferir respecto a las acciones que como sociedad, como institución, como empresas, en este mecanismo también en el que participa el gobierno, las acciones que se han realizado para impulsar la innovación? ¿Usted qué opina de ello? A lo mejor yo me quiero ir un poquito más atrás, porque desde la revolución industrial la ciencia y la tecnología han tenido un avance significativo.
pero ahora con esta cuarta revolución industrial, el crecimiento ha sido exponencial por varias cuestiones, ¿no? La hiperconectividad, la digitalización, la inteligencia artificial que permite ahora que las máquinas aprendan y toda esta gran revolución está cambiando la economía, está cambiando la sociedad. Y para muestra les comento algunos ejemplos, ¿no? En el sector educativo, nosotros ya lo vimos ahora en COVID, usamos la virtualidad y las plataformas de telecomunicación. Hay programas educativos que ya usan la realidad virtual y la realidad aumentada. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de medicina, ellos se entrenan antes de una cirugía para evitar errores que en este caso puedan pues ser errores que puedan salvar vidas, ¿no? En el transporte ya están los vehículos autónomos. No sé si hablamos de seguridad, pues ya tenemos el blockchain. Si hablamos de medio ambiente con las energías renovables, ahí están las solares, las eólicas. Si hablamos de salud, bueno, también hay ejemplos de neurotecnología, de la nanomedicina. Lo cierto es que en todos estos ámbitos que yo les acabo de mencionar, la innovación está cambiando nuestras vidas y lo está haciendo de una manera sumamente acelerada. Así es que creo que una de las cosas que nosotros debemos de hacer dentro de las instituciones o como jefes de familia es fomentar una actitud innovadora en los nuestros, que como yo les decía anteriormente, los mexicanos lo llevamos en la sangre. Creo que este mundo moderno traerá grandes e interesantes cambios a nuestra vida cotidiana y a nuestros trabajos. Y yo creo que los trabajos finalmente se irán transformando poco a poco. Y para concluir, me gustaría decir que la innovación no es una opción, ya es una necesidad si es que queremos que nuestras instituciones o nuestras empresas puedan sobrevivir. Muchas gracias. Tiene toda la razón, doctora Valenzuela, muchas gracias por su opinión. La innovación ya no es una opción, ya necesitamos todos sumarnos. De eso también tenemos comentarios que están muy de acuerdo con su opinión. Comentan, la educación en línea ya es la tendencia, es innovación. Eso es cierto, es uno de nuestros sellos que distingue a la universidad virtual, estar en constante innovación con la apertura de programas constantes conforme los perfiles competitivos del día de hoy. Cedemos entonces la palabra para que nos responda, por favor, al doctor Mocarcel. ¿Qué puede usted inferir respecto a las acciones que como sociedad, instituciones, empresas o gobierno se han realizado para impulsar la innovación? Gracias, Fátima. La realidad es que estamos viviendo tiempos extraordinarios y lo digo en toda la amplitud de la palabra. Estamos viviendo situaciones que por lo menos en varias generaciones no se habían detonado. Y eso nos obliga como sociedad, cada uno de nosotros como individuos, a tomar el cambio como algo permanente, algo abrazable, algo que debemos de recibir, no solo como una situación que tenemos que vivir, sino como un regalo. Y para eso tenemos que prepararnos. Y no hablo solamente de los que tenemos la fortuna a lo mejor de estudiar o de prepararnos o de simplemente aprender cosas nuevas todos los días. Yo creo que tenemos que buscar que cada una de las personas tengan la posibilidad de apropiarse de este tipo de herramientas en su vida cotidiana. La realidad es que los retos que tenemos ante la sociedad, desde el económico, el ambiental, por supuesto, el tema de salud que hoy estamos viviendo es consecuencia de estos cambios sociales. Y finalmente, como lo reiteraba hace rato, la innovación tiene un componente de idea. Todos podemos tener ideas, pero tiene un componente de acción y ahí es donde muchos fracasamos. En ese sentido, las acciones que llevemos a cabo para cambiar el mundo, como lo planteé hace rato, son las más importantes. Y entre más personas seamos los involucrados en un movimiento de cambio, lo vamos a lograr con mayor facilidad y con mayor impacto. Y aquí sí quiero aclarar que la innovación no solo la veo desde mi óptica como un tema tecnológico. Por supuesto que hay innovación tecnológica, pero también hay innovación en procesos, en modelos de negocio,
muchos de los cambios que hemos visto en la sociedad no tienen que ver realmente con algo nuevo inventado. Tiene que ver con cómo tomo ese algo inventado y lo transformo en una situación que tenga valor y le genere valor a muchas personas. Por eso hablaba hace rato de la democratización, porque finalmente entre más individuos tengamos la posibilidad de agregarle valor a nuestra existencia y a la existencia de otros, entonces podremos estar rodeados de un entorno innovador donde sociedad, gobierno, academia y todos y cada uno de los actores involucrados tengamos un papel representativo. Y ahí es un trabajo de todos y es un trabajo en conjunto. Ese sería mi comentario al respecto de la pregunta que haces. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Villarreal. ¿Qué razón tiene respecto a que necesitamos hacer redes? Necesitamos identificar talentos, por supuesto que sí, y también formarlos, que es justamente el objetivo de este doctorado. Seguimos entonces cediendo la palabra al doctor Villarreal. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fátima. Bueno, pues yo en esta pregunta, esta inferencia que se nos pide, yo destacaría la importancia del concepto de conectar. Hablamos, pues sí, de una triple hélice o bien una cuarta aspa, porque tenemos que agregar a la sociedad, de que en conjunto puedan llegar a resolver problemáticas desde la raíz. Y ahí es la relevancia de generar un entorno, un ecosistema ad hoc para que se puedan esas ideas llegar a buen término, que cuando mencionábamos a materializarse. No nos vayamos tan lejos. Aquí en Guanajuato hay empresas que han migrado de ser, por ejemplo, de producir hormas a estar produciendo ahora materiales para el tema de movilidad, boyas en particular. Es cambiar ese chip y visualizar que se pueden hacer otras cosas a través de procesos de innovación o una cultura de innovación. Creo que somos afortunados en el Estado, ya que tenemos un ecosistema, se puede decir, en donde tanto empresarios, la propia sociedad, las universidades y con el apoyo del gobierno se va generando y gestionando precisamente ese conocimiento para poder lograr que nuestra región pueda llegar a ofrecer servicios de calidad, pero también innovadores. Y en ese sentido, creo yo que en la medida que sigamos conectando todas estas intenciones de todos estos actores, la innovación o la cultura de innovación verdaderamente se va a ver reflejada en la sociedad. Muchas gracias, doctor Villarreal. Me disculpo, hace un momento me referí al doctor Mocarcel como Villarreal. Miren, disculpen, es la emoción. Hay tantos comentarios ávidos aquí y tantas personas que les están mandando saludos que de verdad les invito a que a posterior vean también la transmisión en vivo. Les comento también a las personas que nos están siguiendo en redes sociales, claro que sí, no se preocupen, les vamos a hacer llegar todos sus comentarios a nuestros expertos. Son realmente pocas las dudas, les invitamos también, estamos a puntito de entrar a una sección, todavía no vamos para allá, pero es de preguntas y respuestas. Aprovechen a las mentes que tenemos aquí reunidas, aprovechen su visión, la experiencia de ellos. Créanme, estamos en una oportunidad que no habíamos visto en mucho tiempo. Entonces, los invitamos a que formulen sus preguntas, nos digan desde dónde se conectan y, por supuesto, sí, claro que sí, vamos a abordar la pregunta de los enfoques del doctorado. Damos la palabra entonces, doctora Lorena, adelante con su respuesta. Sí, muchas gracias, muy interesantes y muy importantes, sobre todo los comentarios que han hecho los colegas, y ahí quisiera retomar este enfoque de ecosistema. Como bien lo mencionaba, en Guanajuato tenemos en general en el Bajío una infraestructura en el ecosistema muy fuerte. O sea, parques de innovación, parques tecnológicos, centros de investigación, universidades, ONGs, impulsando la innovación desde sus trincheras. Y el reto
para mí, aquí un poco con las inquietudes que ya planteaba el público que nos escucha en redes sociales, es la pertinencia del doctorado, ¿no? Porque cómo lograr que esta infraestructura sea altamente funcional, ¿no? Y es que la funcionalidad en el ecosistema de innovación depende de condiciones ambientales, de condiciones institucionales y de condiciones individuales, por supuesto, y se va a dinamizar, insisto, con este mecanismo que llamamos innovación, la interacción de todos sus actores para lograr que el conocimiento tenga un impacto económico, pero muy importante y más importante, un impacto social. Y en términos de espacio, para mí, esta visión ecosistémica lo que nos permite es, un poco atendiendo a la inquietud de la pregunta, es que las fronteras geográficas y políticas, pues por supuesto que se han mantenido físicas, pero las fronteras sociales, culturales, laborales, incluso empresariales, son fronteras dinámicas. Y esto ha generado un nuevo espacio regional integrado con nuevas dinámicas, ¿no? Por ejemplo, la región del Bajío tiene fronteras locales, si las pudiéramos llamar así, por toda la intensa inversión extranjera directa que lo que hace es complejizar y hacer más emocionante el reto de la innovación en el Bajío. ¿Por qué? Porque esta conexión con nuevas formas de trabajo, con nuevas relaciones y con nuevas posibilidades, pues nos abre toda una oportunidad. ¿Para qué? Para la práctica de la innovación. O sea, la práctica de la innovación en el ecosistema es un proceso complejo, pero es multifactorial y es multidimensional y no se restringe a una cuestión de asignación de recursos solamente, ¿no? Sino de toda esta serie de arreglos en redes y de una conexión muy fuerte entre la política de educación y la política de ciencia y tecnología. Pero más importante, con el perfil de una comunidad académica que sirva como amortiguador en toda esta infraestructura fuerte. Muchas gracias. Doctora Lorena, muchas gracias por su respuesta. Es bien importante lo que acaba de comentar y justamente debemos de destacar que nuestro doctorado en innovación 100% en línea en UVEC tiene precisamente un enfoque de investigación-acción. Quienes estén involucrados en la investigación, quienes ya hayan realizado tesis, quienes ya hayan estado involucrados en estos procesos, nos van a entender perfectamente lo importante y lo complicado que es encontrar programas de esta naturaleza. Seguimos y cerramos estas preguntas para dar paso entonces a unos cuantos comentarios, si me permiten, antes de entrar a nuestra conversación respecto a la pertinencia de nuestro nuevo doctorado. Tenemos un comentario aquí es un asesor nuestro, Gustavo González Arispe. La innovación permite a las empresas sostenerse en el mercado global. Margarita Márquez Tirso comenta, los mexicanos somos muy creativos e innovadores. El doctorado viene a formalizar el conocimiento, que cierto es, totalmente cierto. Isaac nos manda saludos desde Zapotlán Grande, Jalisco. Y David comenta, vi que la metodología que aborden es investigación-acción. Estaba esperando justamente algo así. Es justamente lo que estábamos comentando. Y bueno, vamos ahora a una sección que muchos de nuestros escuchas estaban esperando. Derivado de lo conversado, desde su visión de expertos, ¿qué tan importante consideran ustedes la apertura de este doctorado en innovación en UVEC? Además, que es 100% en línea. Adelante, doctora Valenzuela, por favor. Muchas gracias. Bueno, nosotros dentro de UVEC nos sentimos muy orgullosos por este pequeño bebé que está naciendo, que es nuestro doctorado en innovación, ¿no? Y yo creo que derivado de lo que ya hemos platicado y sobre la importancia que tiene ya la innovación, es que nosotros, como una institución vanguardista que apuesta por la información, por la formación y por la formación de investigadores, que nosotros lo que queremos es justamente tener investigadores de alto nivel que puedan impulsar, así como decía el doctor Mocarcel, no nada más la cuestión tecnológica, sino también la gestión de proyectos, de servicios, de procesos, de productos, y que puedan solucionar los problemas reales en los entornos inmediatos en los que cada quien se desenvuelve. Entonces, como ya habíamos platicado, la innovación es el camino para transformar
Y nosotros lo estamos considerando desde el inicio de este programa doctoral con las asignaturas y con la malla curricular. Esto está dejando muy, muy claro. Yo los invito a que se metan a la plataforma y vean un poquito acerca de qué es lo que estamos hablando. Yo estoy segura que se van a enamorar de este programa doctoral, ¿no? En este programa nosotros estamos incluyendo 3 enfoques para que desde los diferentes ámbitos que sabemos que los profesionales están insertos, desde ahí ellos deseen innovar y encuentren una respuesta para que ellos puedan aplicarla en sus ámbitos inmediatos, como les decía, ¿no? Entonces, estos 3 enfoques, el primero es innovación inclusiva y gestión social, el segundo es innovación política y gestión pública, y el tercero es innovación tecnológica y transformación digital. Estos enfoques lo que hacen es promover el cambio y la transformación mediante la investigación-acción, que es algo que ya hemos estado platicando ahorita, ¿no? Es ir a hacer, es investigar, pero después ir a aplicar, ir a hacer, implementarlo en los diferentes ambientes en los que cada uno de nosotros se desenvuelve. Y bueno, a mí me gustaría aquí darle la palabra a la doctora Lorena para que nos platique un poquito sobre este enfoque y a lo mejor también sobre la pertinencia de este programa. Muchas gracias, doctora Lupita, con mucho gusto. Yo quisiera retomar esta segunda pregunta que me plantea de la pertinencia, y yo diría que podría agrupar en 3 razones mi convicción de que su doctorado es pertinente, además de relevante y por supuesto que viable, ¿no? La primera razón es que está orientado a formar comunidades de práctica de innovación bajo un enfoque de acción, investigación participativa. O sea, el alma, la vida, el corazón del doctorado es investigación, acción participativa. La segunda razón es porque esta pandemia nos ha enseñado que la institucionalización de la educación en las aulas, pues, es cosa del pasado. O sea, hoy hablamos de hibridación y hablamos de virtualidad, y el diseño del doctorado en innovación es una destrucción creativa, como lo decía Schumpeter, ¿no? A partir de estos modelos educativos. Y la tercera razón, como usted bien lo enfatizaba, son sus 3 líneas de especialización para incidir en el ecosistema de innovación del Estado y de la región, por supuesto. Y es que el propósito, como ustedes lo plantearon desde el inicio, es que el doctorado tenga valor para nuestra gente y valor para nuestra región, ¿no? O sea, el diseño del doctorado a la innovación le permite a la UB tener un instrumento para comprometerse con el tema de la transformación, como usted lo decía. O sea, con el tema del desarrollo social, del desarrollo económico y del desarrollo medioambiental del Estado, como lo plasman sus líneas de especialización. Por mi experiencia con los temas de ciencia y tecnología, pero también con mi relación laboral con la práctica de la innovación, estoy convencida que tenemos que hacer algo con la formación de comunidades de práctica si realmente queremos abonar al bienestar. Entonces, es indispensable sistematizar la práctica de la innovación, o sea, ponernos a crear y a recrear, a transformar canales y medios para que el conocimiento se democratice, volviendo a lo que me marcó el día de hoy con la frase del doctor Mauricio, ¿no? Esta parte de la democratización de la innovación. Y es que no hayan experiencias exitosas de prácticas de innovación, por supuesto que las hay. Lo paradójico es que estas innovaciones, tanto las de desarrollo tecnológico como las de innovación social, que se desarrollan para la gente, su alcance termina siendo para unos cuantos. Y aquí de lo que se trata es de magnificar el alcance, o sea, que funcionen para más, ¿no? En esta lógica incluyente. Por eso es que la profesionalización de la práctica de la innovación lo que va a permitir es que promueva el cambio, y desde el enfoque de Action Research o de acción investigación participativa, técnicamente el doctorado lo que estaría haciendo es formar estudiantes que combinen la investigación rigurosa con la interactividad, con el trabajo colectivo y con la participación como la esencia de la acción, ¿no? Como la intervención. Y en ese sentido es que este modelo de acción e investigación participativa lo que permite es encontrar un balance entre la rigurosidad científica
con la orientación a la acción, como lo han desarrollado muy bien los colegas de la Universidad de Aalborg en Dinamarca en sus posgrados. Ellos tienen los lemas de decir, si tengo un conocimiento, la mejor forma de compartirlo es aplicándolo. Si realmente quieres aprender o entender algo, la mejor forma de hacerlo es cambiarlo. Y esa es la lógica del doctorado. Por tanto, el modelo educativo de la UBEC es completamente pertinente para un programa de este tipo. ¿Qué mejor que un escenario virtual para construir comunidades de práctica que se formen en estas 3 líneas de especialización bajo un enfoque metodológico de investigación-acción participativa? Si me lo permiten, es totalmente pertinente y viable. Y si a eso le sumamos que estamos en el corazón productivo de México y en consecuencia de América Latina, pues con más razón, tierra fértil para el doctorado. Muy valiosas sus aportaciones. Muchas gracias, doctora Valenzuela. Gracias, doctora Álvarez. Vamos ahora a dar la palabra al doctor Francisco Villarreal. Gracias, Fátima. Sumarme precisamente a todo este tema de pertinencia y viabilidad que tanto la rectora y la doctora Lorena mencionaban. Yo quisiera aportar ahora, pues que también nuestro doctorado es factible desde la perspectiva que UBEC ofrece una plataforma innovadora, amigable, y que podemos acercar esta temática a nuestra sociedad. Entonces, en ese sentido, sí agregaría esta parte a destacar. Ahora bien, hay tres enfoques que ya se mencionaban y que nuestro doctorado precisamente busca abordar esos fenómenos sociales, educativos y procesos de inclusión, una innovación inclusiva de alguna manera. 2, el poder generar políticas públicas federales, estatales, municipales, que puedan proponer diferentes vías de solución a los problemas, retos, oportunidades, como lo deseen visualizar, económicos, sociales y políticos dentro de, pues, el contexto nacional e internacional. 3, pues sectores productivos del Estado que puedan incrementar su productividad y su competitividad para acelerar esa transformación digital. Es decir, es un doctorado que es en general la innovación, pero permite, en este caso, al alumno el poder orientar y tener una perspectiva 360 grados. Es por eso que hablaríamos de un doctorado en innovación integral, que busca verdaderamente transformar nuestra región. Gracias, doctor Villarreal. Mire, voy ahora a dar la palabra a nuestro subsecretario presente. Adelante, doctor Mocarcel. Muchas gracias. Escuchándolos, la verdad es que hacía muchas reflexiones. Y la realidad es que yo estoy muy contento con esta oferta nueva que está brindando la UBEC porque, entre muchas otras cosas, refleja la madurez de esta gran institución. Y refleja la madurez de esta gran institución no por su cobertura, no por su innovación en la tecnología que utiliza, no en los modelos educativos que plantea, sino en la conciencia social que está haciendo como institución respecto a su entorno y respecto a lo que puede hacer para cambiar ese entorno. Y yo siempre he creído que las instituciones pueden cambiar muchas cosas, pueden generar las condiciones, pero realmente las transformaciones de fondo las hacen los individuos, las personas. Y por eso para mí es tan importante la educación como un motor transformacional de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Hoy somos lo que somos como sociedad porque las personas que han pasado por este mundo a través de la historia
nos han dejado un legado. Y por eso hoy podemos estar caminando yendo al monte arriba de los hombros de gigantes. Y creo yo que este doctorado lo que está haciendo es eso, permitir a estas nuevas generaciones subirse a los hombros de los gigantes del pasado, ver hacia el futuro y actuar y construir ese futuro. Suena fácil, no lo es, definitivamente no lo es. Va a requerir mucho trabajo, va a requerir salirnos de nuestra rutina y de nuestra visión tradicional, romper, y hace rato que mencionaba Schumpeter, la doctora, me hizo demasiado, me recordó varias cosas, porque finalmente él hablaba de las perturbaciones necesarias para generar desarrollo. Y solamente quiero terminar con un ejemplo que cuando me preparaba un poquito para esta plática, me topé y me gustó mucho, porque hablan de cómo, si nos trasladamos a otra época, vámonos unos cuantos años al pasado, a principios de 1900, y nos preguntamos cómo llegaba el hielo a la sociedad. En esa época, la primera versión de la industria del hielo era cosechar hielo en las épocas de invierno en las zonas donde había hielo, donde había congelación. Eso fue el primer paso. ¿Qué pasó? Que nuevas empresas llegaron y dijeron, ¿por qué tengo que cosechar hielo en invierno? Mejor voy a hacer una fábrica de hielo y puedo tener hielo en San Diego, California, en Chiapas o en cualquier otro lugar del mundo y lo fabrico todo el año. Tercer ola de innovación, otras empresas llegaron, destruyeron lo que pasaba anteriormente y dijeron, ¿por qué tengo que llevar el hielo a las casas? ¿Por qué tengo que fabricarlo en un lugar específico y trasladarlo? ¿Por qué no darles a cada hogar una fabriquita de hielo? Y hoy tenemos el refrigerador, nuestra fabriquita personal de hielo y de enfriamiento. Y eso parece trivial, pero ha cambiado el rumbo y el rostro y el territorio de nuestra sociedad. Innovaciones como esas que hoy damos por sentadas definen nuestro ser, nuestra sociedad y nuestra cultura. Y eso es lo que tenemos que construir para el futuro. Y por eso creo que este innovador doctorado será un gran transformador y un motor de cambio, no solo para Guanajuato. Yo creo que todos los países de América Latina que puedan involucrarse en este proceso se verán beneficiados por cada uno de los individuos formados aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mocarcel. De verdad, es un privilegio poderlos escuchar. Tenemos a mucha gente a quienes realmente escuchándonos les han detonado el ánimo. Estamos muy complacidos también. Tenemos comentarios desde Perú, fíjense. Tenemos, por supuesto, les mandan saludos desde Acámbaro, en Telebachillerato Comunitario El Rodeo. Claro que sí, nuestros docentes de Telebachillerato Comunitario muy atentos a los comentarios de nuestros expertos. Comentan Arena Fuentes Mael, genialidad y locura, un binomio casi absurdo pero obligado al cambio y la racionalización y democratización de la creatividad humana. Mónica Córdoba, felicidades a UVEG, saludos desde Perú. Mi más sincera felicitación. Es el tipo de comentarios que nos animan. Paruquises dice, hoy en día contar con un doctorado en innovación es parte fundamental de la educación en línea que ofrece y caracteriza la UVEG. Un gran compromiso de estar siempre a la vanguardia. Y con esto cerramos la sección de comentarios. Estoy segura que muchos talentos, algunas personas que tenían dudas, algunas personas que todavía como que sienten el llamado, pero aún estaban indecisos, después de esta charla han encontrado una guía, un rumbo por dónde dirigirse. Vamos ahora a dar lugar a algunas de las preguntas del público. Dirigido de manera general, vamos a tomar la misma dinámica porque nos quedan unos 10 minutitos y algunas preguntas de la mejor manera posible para dar mayor impacto a esta charla. Si nos permite, por favor, doctora Valenzuela, responda cómo detonar la innovación en una organización para afrontar los retos del siglo XX. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para poder detonar esta innovación
en estas instituciones, se requieren de tres cosas que para mí son muy importantes, ¿no? Como yo les decía, conozco grandes innovadores, pero creo que lo que tenemos que hacer es, primero, tener una mente abierta, una mente positiva y una mente al cambio. Pero también hay que observar lo que está pasando. Cuando tú observas y te das cuenta de que el lugar en donde estás requiere de algunas situaciones, de algunas mejoras, de algunas innovaciones, de alguna evolución, escuchas a la gente que está cerca de ti y compartes esto y empiezas a generar algunas soluciones a través de algunas metodologías como lluvia de ideas o ponerte los 7 sombreros de, bueno, qué sé yo, empiezas a generar y a detonar esto con la gente con la que estás dentro de la institución y después lo llevas a la práctica, ¿no? Es esta parte de que de repente dicen, es lo mismo creatividad que innovación. Bueno, no, lo que pasa es que la innovación parte de la creatividad. Lo primero que tienes que hacer es pensar fuera de la caja, detonar algunas ideas y después viene la innovación, que es la implementación de la idea, llevarla a cabo y ejercerla de manera eficaz, ¿no? Entonces, yo lo primero que quiero responderle a la persona que nos hizo esta pregunta tan amable es decirle, hay que ver qué es lo que está pasando en el entorno, hay que observar, hay que escuchar y hay que sentarnos a diseñar estrategias y planes. Muchas gracias. Muy atinado su comentario, doctora Valenzuela. De hecho, la persona que nos hizo la pregunta, tienen como otras 5, créanme, nada más que las estamos filtrando de la mejor manera posible, también para poder orientar aquí la información de la mejor manera posible. Invitamos también a las personas que están conectadas, las 248 personas conectadas, emitan sus preguntas. Este es el momento. Nos quedan unos cuantos minutitos, pero aún estamos en el momento. Quisiéramos saber la opinión respecto a la misma pregunta del doctor Villarreal. La educación ya está en una revolución. Quieren saber cómo pueden implementar la innovación dentro de las organizaciones. Gracias, Fátima. Pues mire, yo soy de la idea que al final debemos de tener la visión como instituciones a generar pues una cultura de innovación. Y eso se da pues con el trabajo colaborativo. Y al tener un trabajo colaborativo con nuestros equipos, podemos generar un aprendizaje colaborativo. No es lo mismo colaboración que participación. Yo puedo llegar a una junta y participar, pero no necesariamente colaborar. Y eso es tener la bondad de asumir que yo puedo sumar sobre las ideas de los demás. No necesariamente es la mía o mi idea la mejor. Tenemos que tener esa capacidad de sencillez y bondad para poder generar instituciones colaborativas. Hay momentos para pensar digamos, juntos, ¿no? Pero hay momentos para pensar igual. Y eso es lo que nos lleva verdaderamente a generar una cultura de innovación y poder materializar estos procesos. Muchas gracias. Quisiéramos ahora escuchar a la doctora Álvarez al respecto. ¿Algún comentario? Sí, muchas gracias. Yo agradezco mucho la pregunta porque en realidad tiene un fondo filosófico, ¿no? O sea, ¿cómo detonar la innovación? Y me sumo, por supuesto, a las ideas que la doctora Lupita y el doctor Villarreal han comentado. Y yo quisiera agregar 2 cosas adicionales. Para mí es fundamental el tema de construir diálogos horizontales. Es decir, cambiar nuestra lógica en la innovación de construir con y no construir para, ¿no? O sea, construimos con los colaboradores, construimos con el usuario, construimos con el cliente, no para el cliente, no para el colaborador. Esa es una. Y la segunda es un tema de capacidades digitales. O sea, y no me refiero a las capacidades digitales para desarrollar tecnología, digo, algunos lo harán y muy bien, sino en el cotidiano me refiero a las capacidades digitales como usuarios de la tecnología. O sea, son cosas que no podemos ya retrasar más y en la organización, independientemente del giro que tenga, es fundamental. Por eso es que se me hace muy pertinente y si me lo permite la doctora Lupita, quisiera comentar
cómo conjugaron ellos en el doctorado esta área de formación, de gestión e intervención y de profundización con un eje metodológico fundamental para que se puedan obtener esas competencias para poder detonar la innovación en las organizaciones, en los sectores y en el entorno en el que se desarrolla el estudiante. Muchas gracias, doctora Álvarez. Quisiéramos escuchar un comentario al respecto de parte del doctor Mocarcel. A mí me encanta que ya nos pusimos filosóficos, porque realmente cuando hablamos de innovación siempre llegamos a confundir la innovación con algo muy relacionado al desarrollo tecnológico. Y esa es una desviación que algunos que estudiamos ingenierías podemos cometer fácilmente. Pero la realidad es que en cualquier institución, no solo en las empresas por supuesto son elementos clave para esta democratización y para llegar a todos con el valor que genera la innovación. Pero en cualquier institución, yo creo que lo que tenemos que llevar de la mano muy presente es la generosidad en nuestro actuar. Es olvidarnos del yo, el mí, el mío y convertirlo en nuestro, en nosotros, en juntos. ¿Por qué? Porque esa es la forma de construir sobre las ideas de todos. Yo coincido en lo que se ha mencionado y finalmente quiero resaltar algo que se mencionó hace un rato y que se me pasó en la intervención anterior, que es el verdadero privilegio que tenemos de vivir en una como la mexicana. Sé que tenemos presencia de otros países en este foro, sin embargo, no quiero dejar de resaltar la enorme creatividad e imaginación que tiene nuestra cultura, nuestra gente. La gente mexicana, por idiosincrasia, por ha vivido, por toda la historia que nos concibe como mexicanos, nos lleva a ser creativos y a resolver problemas de maneras espectaculares. Y ese es un campo de cultivo maravilloso para este tipo de temáticas. Si pudiéramos convertirnos en mexicanos que aparte de ser creativos, somos generosos, sabemos trabajar en generosidad colectivo en un equipo, la verdad es que nos podemos volver parables. Ese sería mi. Muchísimas gracias, doctor Mocarcel, por este atinado comentario. Verdaderamente, la historia nos ha demostrado que una persona sola no puede lograr realmente nada. Para lograr la innovación necesitamos conformar equipos de impacto y talento. En Guanajuato hay mucho. Estamos seguros que todavía vamos a sumar muchísimos más talentos y lo que es más importante, orientar nuevas investigaciones en diversos campos, no específicamente tecnológicos. Pues ya van a ser las 11 de la mañana, como estaba estipulado el tiempo para este conversatorio. No obstante, ha sido tan buena la respuesta. Agradecemos a todas las personas que están conectadas desde Ciudad de México. Han dejado comentarios, muchos comentarios, desde Tarimoro. Fíjense hasta dónde podemos trascender, empezando por nuestro propio estado de Guanajuato, que es la mayoría de los conectados, nuestros propios docentes de telebachilleratos comunitarios, nuestros asesores, los asesores de maestría de la UVEC, que ya saben que UVEC es innovación. Entonces vamos a dar paso a la última pregunta para aprovechar aquí a los expertos que están siendo tan generosos con sus respuestas. Nos preguntan, ¿nos pueden dar un ejemplo de cómo innovar desde el ámbito de políticas públicas? ¿Un ejemplo de innovación, de educación o en el ámbito de la administración? Y para ello voy a dar la palabra primeramente a la doctora Lorena. Por favor. Ahora sí no me esperaba el micrófono abierto, pero bueno, muchas gracias. En la práctica yo quisiera tomar el reto de intentar dar un ejemplo, ¿no? O sea, en términos de políticas, yo lo mencionaba
hace rato, ¿no? La innovación y el ecosistema requiere poner condiciones a los emprendedores y a los innovadores. Y eso es un tema de política, no solo de educación y ciencia y tecnología, sino es todo un diseño híbrido, ¿no? Y la hibridación se vuelve fundamental en la innovación. Y como caso concreto, y aprovechando que tenemos participantes de América Latina, escuchaba desde Perú hace rato y supongo que algunos más, por ejemplo, hay proyectos a lo largo de toda Iberoamérica, digamos, no solo el continente americano, en temas de innovación social muy importantes, que están atendiendo temáticas que tienen que ver con violencia contra las mujeres, por ejemplo, y cómo a partir de construir capacidades de innovación para generar emprendimientos de base social, ahí es un área importantísima de la innovación. Otra también tiene que ver con ecotecnologías, y el estado de Guanajuato desde hace varios años ha sido muy innovador y pionero en el tema de cómo utilizar tecnologías ecológicas para mejorar el bienestar de los hogares en las zonas más vulnerables, que no son capaces de sostener una línea básica de bienestar. Y entonces ahí tiene que ver también la innovación y los proyectos de innovación inclusiva para lograr la adopción social de la tecnología, ¿no? En temas ya lo mencionaba el doctor Villarreal, de reconversión de procesos productivos en los sectores económicos vocacionales del Estado, como es cuero calzado, o sea, toda esta transformación digital que se requiere no solo como sector, sino para poder atender a otros sectores productivos. Esas son las competencias que las 4 áreas de formación en el doctorado se estarían fortaleciendo para lograr ejecutar este tipo de proyectos. Me disculpo por hablar tan en general, pero el tiempo nos gana. Muchas gracias. Créanme que las personas conectadas y nosotros lo estamos disfrutando ampliamente. Quisiéramos saber su opinión al respecto, doctor Villarreal. Adelante. Sí, gracias, Fátima. Pues un ejemplo, yo daría esta tendencia. Hay un concepto que se está generando que le llaman las ciudades de 15 minutos. Y eso va asociado a la búsqueda de la calidad de vida del ciudadano. Es decir, 15 minutos que hago de aquí al colegio, de aquí a mi centro de trabajo, de aquí a mis actividades de ocio, pudiera ser. Y eso nace precisamente de la respuesta o necesidades que el propio ciudadano pone sobre la mesa y que en conjunto con el gobierno van generando políticas públicas que puedan llegar a generar precisamente pues esta calidad de vida. Para todos nosotros no es desconocido que se han generado ciudades horizontales, que eso lo que provoca es que el mantenimiento pues, sea mucho más oneroso. Entonces tenemos que ser más imaginativos y poder llegar a soluciones como ejemplo este tipo de ciudades de 15 minutos que ya se está visualizando. Muy amable su comentario. Muchas gracias, doctor Villarreal. Pedimos ahora al doctor Mocarcel nos diga algo al respecto de la pregunta que nos emiten, cómo innovar desde ámbitos de políticas públicas. Es su tema, doctor. Muchas gracias. Yo creo que hay mucho que hacer aquí al respecto. Por supuesto que la participación del gobierno dentro de estos entornos innovadores es fundamental, pues puede generar el terreno fértil para propiciar la innovación desde la iniciativa privada, desde los individuos y desde la academia. El gobierno genera esta estructura que permite que las cosas sucedan o impide que progresen. Y quiero poner un ejemplo muy simple, poderoso y delicado en el momento, porque hoy estamos viviendo un cambio a nivel global derivado de esta pandemia del COVID-19 y mucho del trabajo va a tener que detonar después de que resolvamos esta problemática mundial, va a ser la reforma de las políticas orientadas a salud en el tema de salud de nuevo
medicamentos y aplicación de los mismos. Porque hoy ya estamos viviendo innovaciones. Un medicamento tradicionalmente por la FDA, la organización que se encarga de regular toda la medicina en Estados Unidos, todos los medicamentos que son aptos para la sociedad, antes se tardaba 3 años mínimo en aprobar algún desarrollo innovador. Empresas de biotecnología, empresas relacionadas con la industria médica, siempre han vivido esta expectativa que casi se convierte en volado, en el sentido de voy a desarrollar esta nueva tecnología, este medicamento para combatir diabetes, tensión, SIDA, cualquier enfermedad que esté acosando a nuestra sociedad, desarrollo y promuevo esta transformación, este beneficio social que puede ayudar a muchas personas, pero me tengo que enfrentar a una regulación y a un proceso que puede ser asfixiante para la innovación. ¿Por qué es así? Porque trata y busca la vida e integridad de las personas, porque es un tema muy, muy delicado, el tema de la salud. Sin embargo, para este proceso de vacunación, el desarrollo de la vacuna del COVID-19 ha llevado a todas estas instituciones a salirse de su zona de confort, a destruir los paradigmas anteriores para poder enfrentar una realidad que es abrumadora y que hoy cuesta muchas vidas a nivel mundial por el tiempo que hemos requerido para validar que esas vacunas funcionan. Hoy todavía no resolvemos ese problema. Y me puse en la cachucha de una política pública difícil, compleja, delicada como es la salud. Pero así también nos pusieron contra las cuerdas en el sector educativo. Pusieron contra las cuerdas en la economía, en la forma de construir riqueza en nuestro país y en el resto del mundo. Y entonces tenemos que preguntarnos ¿cuán rápido, ágil y disruptivo debe ser el gobierno con sus políticas públicas y en qué situación se encuentra el día de hoy? Yo creo que lo que vivimos hoy fue un laboratorio acelerado de disrupción. Ha sido algo que nos está, reitero, poniendo cuerdas. Y de nosotros depende si nos tiramos al piso y nos damos por vencidos o agarramos un segundo aire y empezamos a trabajar por cambiar este mundo que nos recibió en este momento con muchas sorpresas. Muy atinado su comentario, doctor Mocarcel, nos dejó pensando y seguramente después de ese conversatorio nos habrán, a muchos de los que hemos tenido el gusto de escucharlos el día de hoy, nos habrán dejado en una profunda reflexión. ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Cerramos entonces pidiéndole a la doctora Valenzuela su comentario al respecto de cómo innovar desde el ámbito de políticas públicas, educación o administración, por favor. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, yo creo que esta cuestión de innovar desde diferentes ámbitos, no solamente de estos tres, tiene que ver desde diferentes puntos de vista los puedes abordar, ¿no? Y ahorita el doctor Mocarcel nos hablaba de generar un terreno fértil, pero yo les quiero decir algo. A mí me gustaría más hablar de los factores internos que se necesitan para esta innovación. Y quiero recalcar dos cosas importantes para poder innovar, ¿no? La primera es creer en ti, es decir, creer que tú eres un ser capaz de poder aportar e innovar, poner ideas y llevarlas en práctica, que eso, créanme, que requiere de mucha seguridad, pero necesitas creer en ti para innovar, ¿no? Y como yo les comentaba al principio, otra de las grandes cosas que tenemos que comenzar a fomentar en nuestros entornos laborales y familiares es una actitud innovadora, una actitud hacia el cambio. Creo que si nosotros fortalecemos esos dos puntos de vista o esos dos factores internos, vamos a poder movernos hasta esta innovación, ¿no? Que como yo les decía hace ratito, no es algo que pueda ser opcional, ya es algo que es obligatorio, el pensar fuera de la caja y el llevar las ideas hacia la ejecución para evolucionar y transformar la sociedad, ya es una obligación que nosotros tenemos como seres humanos que plantear en nuestros diferentes ámbitos. Entonces,
yo no me resta más que agradecerles al doctor Francisco, al doctor Mocarcel y a la doctora Lorena la generosidad del tiempo que nos brindaron y evidentemente a todas las personas que nos están siguiendo a través de redes sociales por sus comentarios y por el tiempo. Ha sido una verdadera delicia platicar con ustedes sobre este tema tan actual que es la innovación y sobre todo pues usar este doctorado en innovación que la UVEG está poniendo a disposición de todos los usuarios y de toda la comunidad educativa. Así es que muchísimas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, gracias. Fátima, adelante. Muchísimas gracias, doctora Valenzuela. ¿Algún comentario que tengan nuestros expertos como despedida para nuestra audiencia? Que créanme, no se han desconectado ni uno. Seguimos muy atentos escuchándolos. Pues Fátima, yo reiterar la invitación a nuestro doctorado. Yo creo que lo hemos diseñado y construido con mucha pasión. Yo creo que queda de manifiesto a través de este conversatorio que nuestro doctorado tiene un propósito muy claro y que esperamos pueda trascender en el futuro. Despedirme a lo mejor con una frase que a mí me gusta mucho de Gary Hamel y que quedó muy pertinente para estos tiempos que estamos viviendo, que dice que el problema en las empresas no es la escasez de recursos, sino la escasez de imaginación. Entonces, sigamos imaginando que al momento de soñar nos vendrán nuevas ideas que nos ayuden a transformar a nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias, doctora Lorena. Pues yo únicamente manifestarles mi reconocimiento y mi felicitación a la UVEG por el reto de implementar este doctorado y no tengo ninguna duda que va a ser todo un éxito. Entonces, y aquí tienen una aliada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lorena, por su participación. Adelante, doctor Mocarcel. Yo agradecer, por supuesto, a la universidad, a Lupita, que dieron para compartir, a mi compañera de foro, Lorena, también, mucho gusto, y ha sido muy enriquecedor para mí estar aquí. La verdad es que motiva e inspira, sobre todo, y eso es lo que yo quisiera dejar como mensaje nada más, que no pierdan de vista las posibilidades que tienen en sus manos. A veces subestimamos nuestra propia capacidad de transformar o de generar un cambio en lo que no nos gusta de nuestro espacio, de nuestro entorno, de nuestra sociedad. Y yo lo que quiero invitarlos es a que, primero que nada, sean valientes, no tengan miedo de iniciar el cambio. Segundo, sean resilientes, porque seguramente el primer intento no va a salir como lo esperaban. Lo importante y lo valioso viene después del segundo, tercero o cuarto intento. Ahí es donde tu aprendizaje va a llevarte más lejos y vas a alcanzar más entre tus metas. Y posiblemente también hay que pedirte, yo te pediría flexibilidad. ¿Por qué? Porque al principio puedes tener una idea. Después de varios intentos y después de tener un poco más maduro el concepto de lo que quieres resolver, puedes cambiar de opinión y se vale. Entonces, resumiendo, no tengas miedo, empieza. Segundo, no te esfuerces por hacerlo perfecto, inténtalo todas las veces que sea necesario hasta que empieces a construir algo valioso. Y tercero, no tengas tampoco ningún impedimento de cambiar el rumbo si el proyecto, si la visión que tienes lo requiere. Yo agradezco mucho y sobre todo la atención que le han puesto a este foro. Estoy feliz con la oferta del doctorado. Me están haciendo cosquillitas para volverme a poner a estudiar. Entonces, muchas gracias por el espacio.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio Mocarcel, subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEG. Tenemos ahora el cierre, comentario de nuestra rectora. Adelante, doctora Guadalupe Valenzuela. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Estamos encantados de haber tenido esta charla en viernes entre amigos en un ambiente tan relajado, pero también tan profesional, ¿no? Porque hoy las personas que nos acompañaron son especialistas en innovación. Así es que gracias a todos. Yo lo único que deseo es que tengan un fantástico fin de semana. Y bueno, pues estamos en contacto y seguiremos trabajando a través de las redes sociales para contestar una a una las preguntas que se fueron planteando, las dudas que ustedes tienen. Y bueno, yo creo que después de este conversatorio, de verdad nos queda claro lo que es la innovación y hacia dónde tenemos que tender, ¿no? No solamente en los factores externos, sino también en los factores internos, porque es importante que nosotros podamos impulsar nuestras instituciones en donde quiera que estemos hacia una nueva forma de ser, hacia una nueva forma de trabajar e impulsarnos a nosotros como personas, ¿no? En estas características internas que ya habíamos visto, como el creer en ti, la actitud, la flexibilidad, la resiliencia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo externo y mucho trabajo interno que hacer, así es que muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos nuestros participantes y por supuesto a todas las personas que se unieron desde nuestras distintas redes sociales. Cerramos así nuestro conversatorio Doctorado en Innovación, un programa de formación para agentes de cambio.